Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde, noche, ¿verdad? Que nos reunimos para dar esta enseñanza de los eslabones escondidos de la Biblia, donde estamos hablando acerca del libro de la reina Esther, ¿verdad? Se empieza a poner interesantísimo, ¿sí? Y vámonos rapidito porque hay mucha información al respecto, ¿verdad? Una maravillosa historia sobre todo. También les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y de Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos sigan por medio de estas plataformas y también nos promuevan, ¿verdad? Y estos mensajes se los lleven a más y más gente, ¿verdad? Porque queremos que tapizar el mundo con estos mensajes. Pero obviamente yo no lo voy a hacer yo solo, ¿verdad? Independientemente de que necesitamos, de que un servidor de Dios y siervo de ustedes necesita del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero también necesito de ustedes, para que ustedes son los que van a distribuir por todos lados, por todo el mundo, por todo el planeta, ¿verdad? A todos los países, en todas lenguas y idiomas, ¿verdad? Estos mensajes. Son ustedes los que lo pueden hacer posible. Yo solo no puedo. El Espíritu Santo sí me guía para dárselos, pero necesito del apoyo de todos ustedes. Son mensajes maravillosos, son mensajes bonitos, que los pueden llevar tanto a la historia de los servicios de juveniles, como también a los servicios de varoniles, ¿verdad? De los pescadores de hombres, o a los servicios de las misioneras. Pueden hablar de estos temas. Son maravillosos porque a cualquier sector pueden ocuparse, incluso en la escuela dominical. Pero pues es cuestión de que ustedes tomen la iniciativa y se decidan a hacer un boom estas enseñanzas, ¿verdad? Ahora bien, también les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del libro del Apocalipsis. Ya llegamos al capítulo 21, ya vamos a hablar del milenio, ¿verdad? Y hay bastante información y muy efectiva, sobre todo edificativa para nuestras vidas, para nuestras almas, amados hermanos. Pues bien, nos metemos entonces al tema que estamos tratando. Ya llegamos al capítulo 4, ¿verdad? Estamos en el capítulo 4 también, pero vamos a hacer un pequeño, un poquito retroactivo. En el versículo 3, ¿verdad? Ya Amán ya había hecho el decreto de matar a los judíos en el mes 12, era el primer mes. Entonces faltaban 12 meses todavía, en los cuales pues se podía hacer algo, ¿verdad? Sin embargo, el decreto no se podía cancelar, pero vamos a ver cómo se iba a mover la mano providencial de Dios. Entonces, dice vamos a releer el versículo 3, que dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y cenizas eran la cama de muchos. ¿Por qué se preocuparon? ¿Por qué les dolió? ¿Por qué se pusieron tan preocupados por este decreto? La respuesta es simple y sencilla, amados hermanos. Cuando tú te alejas de la voluntad de Dios, todo es malo para ti. Hasta lo bueno es malo, pero cuando estás bajo la voluntad de Dios, hasta lo malo es bueno, como nos lo dice las Sagradas Escrituras. Pero muchas veces nosotros, por separarnos de Dios, por hacer nuestra santa voluntad, en lugar de hacer la santa voluntad de Dios, el fracaso es rotundo, ¿sí? Y siempre andamos con miedo, siempre andamos con temor de que no nos vaya a pasar esto, que si nos va a alcanzar el dinero, que si vamos a continuar con nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la voluntad de Dios, nos separamos. Y estos hombres, así pasó, lo mismo que Mardoqueo. Mardoqueo se puso de ropas ásperas, ¿verdad? Se puso ropa de silicio, se echó ceniza en el cuerpo, en su cuerpo, y ahí se fue llorando y lamentando. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Porque Dios siempre es el culpable de nuestras desgracias. Siempre le echamos la culpa a Dios, Lo mismo pasaba en esta ocasión. Ahora bien, nos vamos al versículo 4, que dice:
Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. A ver, permítame tantito. Sí. Sí, las doncellas vinieron y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo, dice, gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Ahora, Ester, ya siendo la reina, ¿sí?, personalmente se sentía con la responsabilidad de todo lo que sucediera fuera del reino, pero se sintió avergonzada ante sus doncellas por la conducta de su padre adoptivo, que estaba allá afuera en la ciudad vestido con ropas ásperas y en ceniza, andando de un lado para otro, quejándose, lamentándose y llorando a grito abierto desesperadamente por la gran tragedia que se avecinaba para él y para su amado pueblo. Y quizás lo hacía con un gran sentido de responsabilidad, pues se sentía culpable, ya que por causa de no postrarse ante Amán, había provocado su enojo y había mandado malévolamente este siniestro decreto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la reina Ester? Pues le envió ropas nuevas, elegantes y de hermosos y brillantes colores. Pero aquellas ropas tan atractivas y lujosas no cambiaron el edicto del rey. Así que Mardoqueo las rechazó, porque no quitarían la afrenta que estaba sobre ellos. Aquí hay también una aplicación muy práctica, amados hermanos. Veámosla. El ropaje de la religión, en realidad, no elimina el hecho de que el hombre es un pecador culpable delante de Dios. Se los voy a repetir. El ropaje de la religión en realidad no elimina el hecho de que el hombre es un pecador culpable delante de Dios. La religión tampoco alterará el hecho de que el pago que da el pecado es la muerte. La religión tampoco alterará el hecho de que el pago que da el pecado es la muerte. Tristemente, la gente de hoy en día trata el problema del pecado de muy diferentes maneras. Incluso llegan al extremo de minimizarla y pasarla por alto despreocupadamente. Algunos intentan, figurativamente hablando, el método de la ropa con colores llamativos y se niegan a creer que el ser humano es un pecador. Y recurren a cualquier prenda de vestir que oculte de ellos la realidad del pecado, o sea, de su pecado. Otros se ponen la ropa llamativa de las mejores, las innovaciones, las reformas, y con ello dicen que el pecado es simplemente un pequeño error, y tratan de cubrirlo y de ocultarlo con vestimenta atractiva a los ojos. Piensan que el pecado puede ser reformado, enmendado y o corregido. Algunos creen que el púlpito moderno se ha convertido en un lugar en el que una persona indulgente se pone en pie ante un grupo de personas indulgentes para rogarles que sean más indulgentes. Y realmente no puede haber algo más insípido que esto, porque no necesitamos mejoras, innovaciones ni reformas. Lo que más bien necesitamos es ser regenerados. Necesitamos pasar por un nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo, un gran líder de los judíos, era totalmente religioso, pero en el relato de Juan, capítulo 3, versículo 7, vemos que el Señor Jesucristo le dijo: os es necesario nacer de nuevo. O sea, necesitamos una nueva naturaleza, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Usted tiene que venir al Señor Jesucristo y confiar en Él, pues Él murió por usted en la cruz del Calvario. No se lo olvide, Él ocupó su lugar, el suyo, estimado hermano, y desde ese día Él ya ha pagado el castigo que merece usted por su pecado. Y ahora todo lo que usted tiene que hacer es aceptar lo que ha sido hecho por usted por su salvación a través de su muerte. Y si usted va al cielo, será solo porque usted ha confiado en aquel que murió por usted. Hay otro tipo de ropas atractivas
que también figurativamente hablando algunos usan y tienen que ver con la educación. Y estos dicen que el pecado es egoísmo y que todo lo que hay que hacer es educar y preparar bien a la gente, y entonces las personas no serían egoístas. Pero creemos que la experiencia de todos los hombres en sus distintos periodos de vida nos revelan que una adecuada preparación, aunque bien podrá ayudar a progresar en algunos asuntos humanos, pero no ayudará a suprimir el egoísmo del ser humano. La verdad, estimado hermano, es que espiritualmente hablando, usted necesita unas ropas nuevas, es decir, la justicia de Cristo, que es lo único que le capacitará a usted para estar ante la bendita presencia de Dios algún día. Volviendo a nuestra historia, ya vimos que Mardoqueo no estaba dispuesto a aceptar aquellas hermosas ropas de su hija adoptiva, la reina, y cuando volvieron al palacio, los que le habían llevado las ropas para informarle a Esther el rechazo de aquellas ropas de su padre adoptivo, ella se dio cuenta de que algo mucho más grave estaba ocurriendo, pues algún problema de poca importancia no habría impulsado a su padre adoptivo a devolverle aquellas lujosas y costosas ropas. Continuamos leyendo el versículo 5 de este capítulo 4 del libro de Esther. Entonces Esther llamó a Hatac. Permítame tantito, hermanos. Estamos al aire libre y pues tenemos estos detalles, ¿verdad? Pero que todo sea para la gloria de Dios. El versículo 5 de este capítulo 4 de Esther dice: entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. ¿Sí? Ella quería algunas respuestas concretas, como cuál había sido la causa para que él se vistiera de ropas ásperas y de ceniza. ¿Por qué lo estaba haciendo? Veamos el versículo 6 que dice: salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Amados hermanos, la reina no habría podido ir por su alta posición en el reino, así que envió un mensajero, y ahí estaba pues Mardoqueo delante de la puerta del rey. Ahora veamos los versículos 7 al 9 que dicen: y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Así es que Mardoqueo, amados hermanos, le envió a Esther una copia del decreto que había sido publicado, para que ella pudiera leerlo por sí misma y se enterara, ¿verdad?, de la situación que estaba prevaleciendo en ese momento, sobre todo para su pueblo. Este detalle nos recuerda que desearíamos que aquellos que dicen que la Biblia no enseña que el hombre es un pecador, leyeran lo que dice realmente la palabra de Dios. Allí encontrarán que Dios ha declarado con absoluta claridad que somos pecadores y por lo tanto nos encontramos bajo una sentencia de muerte. Así que el mensajero volvió a reunirse con Esther, llevándole el mensaje de Mardoqueo y una copia del decreto del rey. Entonces vayamos al versículo 10, que dice: entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo. Fíjense bien lo que viene, porque viene lo más hermoso, hermanos, lo más bonito. Así que apenas Esther leyó el mensaje de Mardoqueo y leyó el decreto, le envió otro mensaje inmediatamente que leemos en el versículo 11. Todos los siervos del rey, el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá
y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Es lo que la reina Esther le manda a decir a Mardoqueo. No me ha mandado a llamar el rey, no puedo entrar a ver al rey, no puedo cubrir la petición que me estás pidiendo, porque el rey no me ha mandado a llamar, ¿sí? Pero entonces, así sucedía en los reinos de aquella época. Si el rey no mandaba a llamar a cierta persona, si el rey no aceptaba que esa persona llegara intempestivamente y le estirara el cetro, esa persona era sacada del palacio y era llevada a la muerte. Y Esther era lo que le explicaba a Mardoqueo. ¿Y qué creen que fue lo que sucedió? Lo veremos el día de mañana, porque hoy se me acabó el tiempo. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta el día de mañana.